Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Vos. Bueno, y nuevamente nos encontramos en la Cita con Vos y está en línea el coach Alejandro Marchesán. Bienvenido, Alejandro, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Eli. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes y saludos a toda la mesa y a toda la audiencia. Bueno, en realidad ya casi que ni te presento, Alejandro, porque como la gente ya conoce tu voz, está muy bien. Te sentimos como alguien de la casa. La pregunta que nos traes, que nos planteamos hoy, que ya vi que estuvo ahí las redes activas pensando, ¿es predecible el futuro? Acá en la mesa hubo un debate pequeño. Las chicas dijeron que sí y yo dije que no. Muy bien, muy bien. Qué bien la diversidad y qué bueno que se pueda conversar desde los sí y desde los no. Totalmente. Bueno, así que contanos vos la posta. Bueno, no sé si te voy a contar cuál es la posta, pero sí, lo primero que te quiero contar, Eli, es que hice una encuesta en las redes, como decía, para ver cuál era la respuesta ante una pregunta que podemos pensar que hay una especie como de respuesta normalizada, normal, esperable, y la respuesta esperable es que sea no. Y bueno, te quiero contar que en las redes, 60%, o sea, 6 de cada 10 personas, dijeron que el futuro no es predecible y de alguna manera es la respuesta normal, la esperable. ¿Qué es eso de que el futuro sea predecible? ¿Qué es eso de que podamos hablar del futuro? Bueno, el tema tiene que ver con hacer un alto y preguntarnos desde dónde nosotros respondemos y de alguna manera también cuestionarnos a nosotros mismos si estamos haciendo en ese alto la reflexión necesaria. Vos sabés que cuando decimos respuestas normales, normal no es sinónimo de correcto, de adecuado o de conveniente. Podríamos decir que a vos cuando te dan una dosis normalizada, por ejemplo, de vitamina C diciéndote toma 1 gramo, 2 gramos por día, bueno, eso es lo normal, pero es muy importante tener presente que lo normal no es sinónimo de correcto, en virtud de que en este caso el cuerpo humano puede no hacer nada con esos 2 gramos y necesitar mucho más. Estoy dando un ejemplo simplemente para decir que lo normal no es sinónimo de correcto ni adecuado. Yo me pregunto, cuando las personas piensan que predecir el futuro no es posible, ¿qué pensás vos que están considerando ante la pregunta predecible? En otras palabras, ¿qué creen que predecible significa? Que por lo cual no se podría hacer. ¿Qué pensás vos? Para interactuar. Yo antes de responderte la pregunta, Alejandro, te quiero preguntar, ¿qué es futuro para vos? ¿Qué es futuro para mí? Bueno, es algo que está más allá del presente, que no es el presente, sino que sucede al presente. Bien. ¿Bien? Bien. Ok, como eso sucede al presente, la pregunta que hacemos de fondo a lo que sucede al presente es si ese presente es predecible. En otras palabras, ¿podemos hablar de lo que va a suceder después del presente? La respuesta es no, en términos generales. Tomemos en términos generales, que pareciera ser la normal. Ahora, ¿qué pasará que la gente dice no? En mi interpretación, Elisa, a la mesa, es que cuando una persona dice no, cuando yo digo no, cuando vos decís no, no importa, cuando alguien dice no, mi punto de vista, y lo que estoy haciendo es invitando a la reflexión a la audiencia, es pensar que la pregunta, si el futuro es predecible, se está refiriendo a si yo puedo adivinar el futuro. Y eso no es la pregunta. Claro. La pregunta es mucho más, entre comillas, mucho más fina que una simple adivinación. Predecir, estamos hablando de hablar, decir con anticipación. Claro. Y aquí es donde nos metemos en este campo apasionante y yo parto de la conclusión. ¿Qué te parece si yo parto de la conclusión y después nos vamos a la construcción? Dale. Mi respuesta ante la pregunta, sí, claro. Hola, soy Angie, ¿cómo estás? Hola, Angie. Bueno, la pregunta que le hiciste a Elisa de predecir, para mí, yo cuando lo pensé, que soy de las de la mesa que dije que sí, que contesté que sí, me hablaba como de construir el futuro. Ajá. Está bien, pero no es esa la pregunta.
Porque yo puedo decirte, ¿se puede construir el futuro? Y es lo más probable que la encuesta nos haya dado 80% sí y 20% no. Ajá. Porque no tenemos la traba en la idea de construir el futuro. Perfecto. La traba, ¿viste? Cuando las personas dicen, vivimos en un mundo impredecible. ¿Qué es impredecible? No sé qué va a pasar. Exacto. No puedo hablar de lo que va a pasar. Y después a lo impredecible le sumo lo aleatorio, lo azaroso. Esto es, no solo no sé qué va a pasar, sino puede pasar cualquier cosa. Bien. En el contexto de la famosa vacuna para el COVID, esta famosa nueva normalidad que se habla, que se dice, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es eso? Es impredecible. Y aparte puede pasar cualquier cosa. Entonces, tu referencia muy interesante, porque va a tener que ver, Angie, tu comentario en una sucesión de pensamientos, pero en una etapabilidad diferente. Cuando vos decís que el futuro se puede construir, vas a ver, hace una encuesta en tu Instagram y preguntá, ¿el futuro se puede construir? Y probablemente 8 de cada 10 te digan que sí. Claro. ¿Por qué te digan que sí? Porque los seres humanos necesitamos de alguna manera conectarnos consciente o inconscientemente con la construcción, con el desarrollo, con la evolución, con el crecimiento. Entonces, es normal que la mayoría de la gente te diga sí, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta no es si se puede construir, mi pregunta es si se puede predecir, en otras palabras, si se puede hablar con anticipación ese después del presente antes que suceda. ¿Y por qué la gente dice que no? Y para construir te va a decir que sí, porque en mi interpretación, en mi experiencia conversacional, la gente escucha predecir como adivinar. Y esto es lo que tenemos que desarmar. Y vamos a apelar para desarmarlo a uno de los padres del deconstruccionismo, que fue el filósofo Jacques Derrida, francés, de cuna argeliana, en realidad, nacido en Argelia, y él básicamente, la deconstrucción, lo que hace en términos muy sencillos es tomar los términos, ver la conceptualización del término usado y el impacto que tiene. Y él hace, en su deconstrucción, una separación entre porvenir y futuro. Y al nosotros considerar esa deconstrucción, esa separación, vamos a poder concluir. Yo te decía, ¿viste, Eli? ¿Te parece que vayamos por la conclusión? Sí, me decías vos. La conclusión es sí podemos predecir el futuro. Ahora, cuidado, predecir el futuro no es adivinarlo. Predecir el futuro es hacernos responsables de ese después del presente. Ahora, ¿qué hace Derrida? Y córtenme, por favor, como lo hizo Angie, ante cualquier inquietud. ¿Qué hace Derrida? Derrida dice, necesitamos hacer una distinción entre el porvenir y el futuro. El porvenir, metafóricamente, es todo aquello que está más allá del horizonte. Si hubiese un horizonte, es como vos decís, estás mirando el mar, ¿no? Y ves la línea del horizonte del mar. Y yo te pregunto, ¿qué hay del otro lado del horizonte? ¿Y vos qué me dirías? No ¿Qué sabemos, sé yo qué hay del otro lado? No sé, te puedo contar todo lo que hay de este lado del horizonte. Hay una isla, hay barcos, hay nubes, pero del otro lado del horizonte no te puedo contar. Bueno, Derrida, en términos metafóricos, dice algo bellísimo. El porvenir, está más allá del horizonte. Por lo tanto, si está más allá del horizonte, él dice algo bellísimo, dice, es un quizá. Es un acontecer, él habla de acontecimiento más allá del horizonte. Por tanto, si está más allá del horizonte, no podemos preverlo, no podemos verlo con anticipación, y todo aquello que yo no puedo ver con anticipación, no puedo hablar acerca de ello. Los seres humanos solo podemos hablar de aquello que podemos observar. Ahora, si solo puedo hablar de aquello que podemos observar, nos queda la pregunta, ¿puedo hacer un ejercicio de observación para hablar de aquello? Y aquí nos empieza a abrir la puerta, la distinción entre porvenir y futuro. Entonces, ¿qué nos terminará diciendo Derrida? Quien quiera hablar del porvenir, que está más allá del horizonte, que es un quizá, que es un acontecimiento, lo único que podrás hacer es un tibio balbuceo o una especie de tartamudeo acerca de eso. Pero cuidado, el porvenir, dice él, no es el futuro. El futuro es todo lo que está más acá del horizonte. Es un suceder del cual nos podemos hacer protagonistas. El futuro es aquello, ante tu pregunta que estaba después del presente, que yo puedo hacer el ejercicio, como ser racional, cognitivo, emocional, social, puedo hacer el ejercicio de verlo con anticipación. Y quizás vos estás preguntando, a ver, Alejandro, un ejemplo, tirame un ejemplo. Sí, cómo no. Cuando vos tenés el famoso discurso de Martin Luther King, que se para delante de miles de personas y dice, escucho la música
de libertad que viene del sur. Sueño, pienso, por eso el gran discurso que se llama I have a dream, ¿no? Tengo un sueño. Cuando él dice, sueño en el día que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Y fíjate qué día lo estamos charlando esto, ¿no? El día que hay elecciones en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué hace Martin Luther King? Dice, escucho la música de libertad que viene de aquellos territorios que hoy solo se escucha, la música de esclavitud. ¿De qué les estaba hablando? Del futuro. Claro. Futuro que 40 años después se concretó de alguna manera con el ícono de un primer presidente de color en Estados Unidos, donde el ícono de la igualdad se estableció. ¿Qué hizo Martin Luther King? ¿Habló del porvenir? No, habló del porir. ¿Cómo? Claro, porque mientras que el porvenir es aquello que viene y no veo, por lo cual no puedo hablar, el futuro es aquello a lo que voy, porque lo veo con anterioridad y puedo hablar. En síntesis, entonces, para este primer intercambio. Después les voy a contar qué hacer con el porvenir y qué hacer con el futuro, si les parece. Pero primera distinción. Claro. Ahora, Alejandro, si te entendí, ¿qué es lo que importa de eso? Si te entendí correctamente, entonces, por ejemplo, aplicando lo que dice Derrida, el porvenir, por ejemplo, hubiera sido el COVID en este año, que no lo podíamos ver porque no estaba en nuestro horizonte, y en cambio el futuro era los proyectos o los planes que teníamos para este año en nuestro trabajo. Puede ser, por ejemplo, esa distinción. Sí, la segunda parte, digamos que es muy conveniente tu acercamiento. Fíjate la diferencia entre lo normal y lo correcto, conveniente, ¿no? Es conveniente hablar de los proyectos que vos tenías para este año, tenía que ver con que vos lo pensaste, lo conversaste, lo diseñaste, le comentaste a tu esposo o a tus hijos lo que ibas a hacer con la radio, eso era futuro. Uh-huh. Lo que traes como porvenir del COVID es fina tu mención, ¿sabes por qué es fina, Eli? Porque cuando es porvenir, de alguna manera, es el porvenir como acontecer que está más allá del horizonte. Si fuese porvenir el COVID-19, toda la humanidad en su conjunto, se hubiese encontrado con un acontecer que estaba más allá del horizonte. La pregunta, y dejo como pregunta, ¿todo el mundo ignoraba esta situación? ¿O esta situación estaba más acá del horizonte, pero se cayó, pero no se habló, pero no se anticipó, pero no se gestionó? Esto como el famoso cisne negro. ¿Se acuerdan ustedes del cisne negro de Nicolás Taleb, no? Nicolás Taleb dice, un autor, cuando existían solamente en la comprensión, en la vista, en la percepción de la gente, solamente existía el cisne blanco. Y un día un antropólogo descubre el famoso cisne negro en Australia, en el siglo XVII. Y entonces, ¿qué pasó? Fue sorprendente. Lo que Nicolás Taleb dice, cuidado, el cisne negro tiene la característica de ser una especie de emergente que en términos generales cambia las referencias, nos cambia el contexto, pero cuidado, no es cisne negro para todo el mundo, porque para el pavo de Acción de Gracias, mientras que para todo el mundo saben que se va a comer el pavo de Acción de Gracias, para el pavo, el día que lo sacrifican es un cisne negro, no se lo esperaba. Entonces, claro, esta es la situación. Entonces, ¿qué hace Nicolás Taleb? Dice, en términos generales, el cisne negro es cisne negro para todos, pero siempre hay observadores que saben que eso existe. Por eso digo, el COVID-19, claro, ¿estaba más allá del horizonte o había algunos jugadores que lo tenían más acá del horizonte y se les escapó de la tortuga de las manos, ¿no? Claro, está bien. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Podríamos decir, para mantener tu ejemplo, un tsunami es un cisne negro para especialmente los que se van de vacaciones a Fiji y les cae una ola encima. Pero para los meteorólogos, para la gente de Fiji, no es un cisne negro. Ellos saben que más acá del horizonte esto puede suceder. Claro. El tema es que el que va ahí nunca tiene en su percepción que eso le puede pasar justo cuando él está. Claro. La caída de las Torres Gemelas, eso es un típico caso de porvenir. Nunca los americanos, especialmente los estadounidenses me refiero, nunca tuvieron en su conversación y en su horizonte la posibilidad de que le hiciesen volar las dos Torres Gemelas. Eso estuvo más allá del horizonte. Y ahora viene la gran pregunta. Entonces, Alejandro, ¿qué hacemos con el porvenir? ¿Se puede hacer algo? Sí. Claro. Sí, claro que se puede hacer algo. ¿Lo vemos la próxima nota o lo seguimos ahora? No, cerrémoslo, por favor. La gran pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y especialmente quién es ser frente al porvenir? Y Derrida dice
que la mejor disposición frente al porvenir es construirnos como hospedadores. Bellísimo, ¿no? Estamos hablando de un filósofo muy pragmático, por cierto. ¿Qué es esto de hospedadores? Es como que vos te preparás para ser hospedador. Es como cuando uno tiene un hotel. ¿Vos sabés quién va a venir? No sabés quién va a venir. No sabés cuál es tu contratante que va a venir a ese hotel más allá del horizonte. No sabés si vienen de España, de Italia, de Francia. No sabés. Pero sí, lo que vos podés hacer es prepararte para ser buen hospedador. ¿Cómo te preparás para ser buen hospedador? Y probablemente tengas en el front office, o sea, en la parte de adelante, tengas en la recepción a alguien que hable 2 o 3 idiomas, quizás tengas servicios de atención por si al turista le pasa algo, quizás tengas alguna oferta de turismo. Vos no sabés qué turista te va a venir, pero vos estás preparado. Entonces Derrida dice, del porvenir, eso que está más allá del horizonte, prepárate. Sé un buen hospedador. ¿Y cómo me puedo preparar? Y bueno, me puedo preparar con una gestión emocional, porque sabemos que vivimos en un mundo complejo. Me puedo preparar en mi mundo de relaciones, los resultados están escondidos en las relaciones. Me puedo preparar leyendo, pudiendo profundizar el mundo de cómo se va a desarrollar. Me preparo. Y cuando el acontecer ocurre, yo tengo una cierta capacidad de respuesta ante algo, y guarda con esto porque esto es una bomba, ante el imposible que terminó siendo posible. Uh-huh. En otras palabras, Derrida dice, todo lo que está más allá del horizonte es un imposible. ¿Por qué un imposible? Pues yo no lo puedo ver, no puedo hablar, pero el día que sucede se transformó en posible. ¿Y qué hago con el futuro? La pregunta, esta es la que más nos interesa y donde yo concluyo diciendo, podemos predecir el futuro. ¿Cómo se predice el futuro? Se predice declarándonos protagonistas del acontecer que yo quiero que sea un suceder después de mi presente. Esos proyectos que vos decías, ese trabajo en la radio, ese proyecto con la familia, eso que vas a ir a estudiar, ese futuro que está después del presente, es para vos un suceder ya en tu cabeza. No es un acontecer aleatorio, ya sucedió en tu cabeza. Como ya sucedió en tu cabeza, lo bajás de la imagen a la palabra y ahí es donde se hace predecible. Por ende, el futuro necesita ser previsible, verlo antes, y al poder ser previsible se transforma en predecible. Ahora, acá hay algo tremendo. Mientras que el porvenir era un imposible que puede acontecer, el futuro es un posible que puede no suceder, porque nosotros no tenemos control del futuro, sí nos podemos declarar protagonistas. En síntesis, hospedadores del porvenir, protagonistas del porir, por eso es el futuro, es un porir, y en ese protagonismo no solo tengo la preparación, sino que también desde el compromiso las acciones necesarias para llegar a que eso que yo estoy comprometido suceda. Y si no sucede porque no tengo control, siempre lo que suceda será mucho más grande que si simplemente te quedes esperando que el futuro llegue. ¿Cuándo las personas se quedan esperando? ¿Qué hacemos con el porvenir? Solo esperarlo. El gran problema es cuando los seres humanos miran el futuro desde el genoma del porvenir. ¿Cuál es el genoma del porvenir, Eli, Angie, a la audiencia? El genoma del porvenir se llama esperar, claro, pero es la esperanza de los que no hacen. El genoma del futuro es la esperanza de los que hacen, dado su compromiso, diseño y conversación. Espectacular, Alejandro, muy interesante. Vamos a invitar a la audiencia de que vuelvan a escuchar esta cita con vos, porque dijiste tantas palabras tan interesantes al final que lo tengo que volver a escuchar para volver a razonar esto que dijiste. Pero muy interesante. Seguro. Más en estos tiempos, Eli, donde yo escucho en la radio, en la televisión, con la gente, estoy en distintas conversaciones, lugares, en algunas organizaciones, donde una de las maneras de aliviarme la angustia que genera este día y este tiempo es el tema de decir, y bueno, el futuro es impredecible, así que casi como que no perdamos el tiempo más que invirtiendo el tiempo en esperar. No esperes. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza del porvenir te seca, te agota, te quita energía. Mientras que la esperanza de los que hacen, dado el futuro, que visualizan, que se comprometen, te da la energía necesaria para levantarte cada día y navegar estos mares de complejidad. Pero cuidado, complejidad no es otra cosa que múltiples variables que necesitamos generar. Una de ellas
Una de ellas es el porvenir, claramente, que está más allá del horizonte. Y lo único que puedo hacer con ello es esperarlo desde la preparación. En los mares de la complejidad, comprometete con el futuro en el cual querés vivir. Los líderes del siglo XXI diseñan el futuro en el cual quieren vivir para que esa sociedad sea más digna, no solo de ser vivida, sino convivida. Espectacular. Cierro con: el genoma del porvenir es esperar y el genoma del futuro es la esperanza de los que hacen. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta cita con vos. Un abrazo grande para vos, para Angie, para la mesa, para el equipo ahí, un equipazo y toda la audiencia. Adiós. Bueno, y así pasaba en esta cita con vos, que da para pensar mucho, Alejandro Marchesán hablando del porvenir y del futuro.